La historia que estás a punto de presenciar te mostrará cómo el mundo de la alta cocina puede ser tan despiadado como fascinante. Conocerás a Lucía Mendoza, una mujer de 45 años, con un pasado brillante en la gastronomía internacional que ahora vive una vida sencilla en un pequeño pueblo costero de España. Cuando un famoso chef la humilla públicamente, sin conocer su verdadera identidad, se desata una cadena de eventos donde el orgullo, la pasión por la cocina y la búsqueda de redención se entrelazan en un delicioso plato de venganza servido con elegancia. Prepárate para descubrir secretos guardados durante años, rivalidades profesionales y el poder transformador de la comida que puede unir o separar a las personas. Esta es una historia sobre segundas oportunidades, el valor de la autenticidad y cómo nuestras raíces siempre definen quiénes somos realmente. Hace 15 años, Lucía Mendoza era conocida como la Maga en los círculos gastronómicos más exclusivos de Europa. Sus 3 estrellas Michelin la coronaban como una de las chefs más innovadoras de su generación. Su restaurante en Barcelona, Raíces, era el destino soñado de cualquier amante de la gastronomía. Sin embargo, un día desapareció sin dejar rastro, convirtiéndose en una leyenda urbana del mundo culinario. El pequeño pueblo costero de Cadaqués despertaba con la brisa marina de la Costa Brava catalana. Lucía abrió las ventanas de su modesta casa y respiró profundamente. Habían pasado 15 años desde que abandonó los focos y la presión de la alta cocina. Ahora dirigía una pequeña taberna llamada El Rincón de Ana, donde servía platos tradicionales con un toque personal que los lugareños adoraban, aunque nadie sabía quién era realmente. Esa mañana, mientras preparaba la masa para el pan del día, su sobrina Martina entró corriendo a la cocina. «Tía, no vas a creer quién viene a filmar un programa al pueblo la próxima semana». Lucía continuó amasando sin levantar la vista. «Sorpréndeme. Javier Ruiz, el famoso chef de innovación, ese programa que arrasa en televisión. Van a grabar un especial recorriendo los pueblos costeros en busca de inspiración mediterránea». Las manos de Lucía se detuvieron por un instante tan breve que Martina no lo notó. Javier Ruiz. El nombre le provocó un escalofrío. Hace muchos años, cuando ella brillaba en la cima, Javier era un cocinero ambicioso que trabajó brevemente en su cocina. Su talento era innegable, pero su arrogancia insoportable. Ahora, según decía Martina, era la nueva estrella mediática de la gastronomía española. «No me interesa la televisión, ya lo sabes», respondió secamente. «Tenemos trabajo que hacer. Este pan no se horneará solo». Pero Martina, con sus 25 años y sueños de convertirse en chef profesional, no podía contener su entusiasmo. Han abierto una convocatoria para que los restaurantes locales participen en una competencia. El ganador tendrá un espacio destacado en el programa y una asesoría con Javier. ¿Podríamos inscribirnos? «Absolutamente no». La tajante respuesta de Lucía sorprendió a Martina. Nunca había visto a su tía tan categórica. «Este es un lugar sencillo. No necesitamos cámaras ni publicidad». Los días siguientes transcurrieron con normalidad, pero Lucía notaba la decepción en los ojos de su sobrina. Martina era su única familia. La había acogido 5 años atrás, cuando decidió estudiar cocina contra la voluntad de sus padres. Veía en ella la misma pasión que alguna vez la consumió, pero también temía que enfrentara las mismas desilusiones. Una tarde, mientras Lucía visitaba a un proveedor local de pescado, Martina tomó una decisión. Completó el formulario de inscripción para El Rincón de Ana y lo envió al programa. «Lo hago por ti, tía», murmuró para sí misma. «Es hora de que el mundo vuelva a ver tu talento». La noticia llegó una semana después. Entre docenas de solicitudes, El Rincón de Ana había sido seleccionado junto con otros 2 restaurantes locales para participar en la competencia preliminar. Cuando Lucía se enteró, su rostro palideció. «¿Qué has hecho, Martina?» «Te he dado una oportunidad, tía. Una oportunidad de demostrar lo maravillosa que eres. No lo entiendes. Dejé ese mundo por una razón». Martina tomó las manos de su tía. «Siempre me dices que la cocina es honestidad. Que cuando cocinamos nos mostramos tal como somos. ¿Por qué temes tanto mostrar quién eres?» Lucía apartó la mirada. Había mucho que su sobrina no sabía, historias del pasado que había enterrado junto con su antigua identidad.
pero ya era demasiado tarde para echarse atrás sin despertar sospechas. El día de la grabación llegó con un inusual bullicio en Cadaqués. Las calles estrechas del pueblo se llenaron de equipo técnico, cámaras y curiosos que esperaban vislumbrar a Javier Ruiz, el chef que había revolucionado la cocina española contemporánea con su estilo audaz y su personalidad magnética ante las cámaras. Lucía observaba desde la ventana de su cocina. Había considerado cerrar el restaurante ese día, pero sabía que eso solo alimentaría la curiosidad de Martina. Se recogió el cabello canoso en un moño apretado y se puso su sencillo uniforme de trabajo, tan diferente de la elegante chaquetilla que solía usar en su restaurante estrellado. Se miró al espejo. Los años y el sol mediterráneo habían marcado su rostro con líneas que hablaban de sonrisas y también de penas. Ya no era la joven chef que aparecía en las revistas de gastronomía. Nadie la reconocería, o eso esperaba. El equipo de producción llegó puntual. Una joven productora, Clara, les explicó la dinámica. Javier visitaría los 3 restaurantes seleccionados, probaría un plato emblemático y luego elegiría un finalista que competiría contra los ganadores de otros pueblos. «Queremos que sea auténtico», explicó Clara. «Cocinen lo que realmente representa a su establecimiento». Martina estaba eufórica, corriendo de un lado a otro, asegurándose de que todo brillara. Lucía, por su parte, se mantenía serena, concentrada en preparar su plato, una humilde caldereta de pescado que había perfeccionado durante sus años en Cadaqués. «¿Estás segura, tía? Es un plato muy simple», cuestionó Martina. «La verdadera maestría está en hacer extraordinario lo simple», respondió Lucía, recordando una frase que solía decir a sus aprendices muchos años atrás. El momento llegó. Javier Ruiz entró en el rincón de Ana con su característica sonrisa televisiva y un séquito de camarógrafos. A sus 40 años, proyectaba una imagen impecable. Chaquetilla negra con su nombre bordado en hilo dorado, cabello perfectamente peinado y esa confianza que solo da el éxito mediático. «Bienvenidos a otro descubrimiento gastronómico», exclamó para las cámaras. «Estamos en Cadaqués, buscando tesoros culinarios ocultos». Lucía se mantuvo en la cocina mientras Martina recibía al equipo. Desde allí, podía escuchar la voz amplificada de Javier, tan distinta a la del joven inseguro que conoció en su cocina años atrás. «Y bien, cuéntame sobre este lugar», le preguntó a Martina. «Es un restaurante familiar. Mi tía lo abrió hace 10 años. Servimos cocina tradicional catalana con productos locales». «¿Y tu tía es la chef? Me encantaría conocerla». Martina asintió y fue a buscar a Lucía, quien respiró profundamente antes de salir. Al entrar en el comedor, se encontró cara a cara con Javier Ruiz. Por un instante, creyó ver un destello de reconocimiento en sus ojos, pero desapareció tan rápido que pensó haberlo imaginado. «Lucía Mendoza, un placer», se presentó ella extendiendo su mano. «Javier Ruiz», respondió él con una sonrisa profesional. «Tu sobrina me dice que llevas 10 años deleitando a los lugareños. Es un pueblo pequeño. No hacen falta grandes innovaciones, solo honestidad en la cocina». Algo en el tono con que pronunció innovaciones hizo que Javier la mirara con más atención. «Bueno, eso está por verse. En mi experiencia, los restaurantes de pueblo suelen quedarse estancados en tradiciones obsoletas, pero estoy abierto a sorprenderme», añadió con una sonrisa condescendiente que las cámaras captaron perfectamente. Lucía mantuvo su expresión neutral, pero Martina pudo ver cómo se tensaba su mandíbula. «Les hemos preparado nuestra caldereta de pescador», explicó Lucía. «Un plato tradicional de la costa catalana». «Ah, caldereta, un clásico», exclamó Javier. «Veamos si tiene algo especial que ofrecer». El equipo filmó mientras servían el plato. Una humeante caldereta de pescados y mariscos locales en un caldo intenso, perfumado con azafrán y hierbas mediterráneas. Aparentemente simple, pero con una profundidad de sabores que solo décadas de experiencia podían lograr. Javier tomó la primera cucharada ante las cámaras. Su expresión inicial de escepticismo dio paso a una de sorpresa contenida. Tomó otra cucharada y luego otra. Lucía observaba en silencio, reconociendo en su mirada algo que ella misma había experimentado: el desconcierto al encontrar complejidad donde se esperaba simplicidad.
Interesante, dijo finalmente Javier, recuperando su compostura. El caldo tiene buen sabor, aunque le falta un punto de acidez. Y el pescado, bueno, está un poco pasado de cocción. Martina miró a su tía consternada. Los lugareños consideraban aquella caldereta el mejor plato de la costa, y nunca habían recibido una crítica así. Quizás en Madrid se coma diferente, respondió Lucía con calma. Aquí cocinamos el pescado como le gusta a nuestra gente. Javier sonrió con suficiencia. No es cuestión de Madrid o Cadaqués, es cuestión de técnica. Verás, en mi restaurante... En tu restaurante servirás lo que te funcione, lo interrumpió Lucía. Aquí servimos lo que funcionó durante generaciones. La tensión era palpable. Clara, la productora, intervino sugiriendo continuar con el recorrido por la cocina. Mientras Martina mostraba las instalaciones, Javier se movía con aire crítico, señalando detalles que consideraba mejorables. Esta cocina necesita una actualización seria, comentó para las cámaras. Es funcional, pero carece de la tecnología para una gastronomía verdaderamente contemporánea. Lucía observaba en silencio hasta que Javier se detuvo frente a un viejo cuchillo colgado en la pared. ¿Y esto? Parece una reliquia. Lo es, respondió Lucía. Un cuchillo japonés tradicional, un regalo de un maestro que respetaba las tradiciones. Javier tomó el cuchillo sin pedir permiso, examinándolo. Material de buena calidad, pero gastado por el uso. A veces hay que saber cuándo reemplazar lo viejo. Algo se quebró dentro de Lucía al verlo manipular con descuido ese tesoro personal. Como decía mi abuela, quien no valora las herramientas que otros han dejado, difícilmente creará algo digno de ser heredado. Javier la miró fijamente, una sombra de irritación cruzando su rostro. Había algo en esta mujer que lo incomodaba, una seguridad que contrastaba con su apariencia humilde. Bueno, dijo finalmente, devolviendo el cuchillo a su lugar, agradecemos la experiencia, pero debemos continuar nuestro recorrido. Cadaqués tiene mucho que ofrecer, y estoy seguro de que encontraremos propuestas más innovadoras. La forma en que pronunció la última palabra fue deliberadamente despectiva. Lucía simplemente asintió, manteniendo una dignidad que sorprendió al equipo de producción. Cuando el equipo se retiró, Martina estaba al borde de las lágrimas. ¿Cómo se atreve? Fue tan condescendiente, tan arrogante. Tranquila, respondió Lucía. Las cámaras y los focos cambian a las personas. Créeme, lo sé bien. Esa noche, después de cerrar el restaurante, Lucía se sentó sola en la terraza mirando el mar. El encuentro con Javier había removido recuerdos que creía olvidados. Su mente viajó 15 años atrás, a la noche que lo cambió todo. Era la celebración por su tercera estrella Michelin. Su restaurante Raíces era aclamado como una revolución gastronómica. Aquella noche, en la euforia de la celebración, un joven y ambicioso Javier Ruiz, entonces su sous chef, le había mostrado una propuesta para modernizar el menú. Es el futuro, había insistido él. Técnicas moleculares, deconstrucciones, espumas. Es lo que el público quiere ahora. Mi cocina habla de raíces, de conexión con la tierra, había respondido ella. No voy a convertirla en un espectáculo científico. La discusión escaló. Javier, frustrado por lo que consideraba obstinación, la acusó de temer al cambio, de aferrarse a glorias pasadas. Palabras duras fueron intercambiadas. A la mañana siguiente, Javier había renunciado, llevándose consigo a varios miembros clave del equipo. Los meses siguientes fueron devastadores. Sin su equipo de confianza, el restaurante comenzó a tambalearse. Las críticas, antes unánimemente positivas, comenzaron a señalar inconsistencias. La presión mediática por mantenerse en la cima se volvió insoportable. Cuando uno de sus nuevos cocineros cometió un error que provocó una intoxicación en varios comensales, la prensa gastronómica se cebó con ella. Y entonces, un año después de conseguir su tercera estrella, Lucía tomó una decisión radical. Desapareció. Vendió el restaurante, cambió su nombre profesional y se refugió en Cadaqués, jurando nunca más someterse a los reflectores ni a la presión de la alta cocina. Y ahora, 15 años después, Javier Ruiz aparecía en su vida nuevamente, convertido en el tipo de chef mediático que ella siempre se negó a ser. La ironía no pasaba desapercibida. El segundo día de grabación en Cadaqués amaneció nublado, como presagiando tormenta.
Lucía había decidido abrir el restaurante normalmente, intentando ignorar el circo mediático que invadía el pueblo. Sin embargo, a media mañana, Martina llegó con noticias del programa. «No vas a creer lo que está pasando», dijo agitada. «Han anunciado los finalistas para la competencia, La Marea, el restaurante del puerto, y Cala Isabel, el nuevo local de tapas». «Era de esperarse», respondió Lucía, continuando con sus preparaciones para el servicio del mediodía. «Pero eso no es todo», continuó Martina. «Javier está haciendo comentarios horribles sobre nosotros en las entrevistas. Dice que encontró un ejemplo perfecto de cocina estancada en el pasado y que algunas cocineras deberían jubilarse en lugar de ofrecer platos que insisten en técnicas obsoletas». Lucía dejó el cuchillo con el que trabajaba y respiró profundamente. «Las palabras solo tienen el poder que les damos, Martina. Pero está mintiendo. Tu caldereta es perfecta. Todos en el pueblo lo saben. Y eso me basta». Pero a Martina no le bastaba. Durante el resto del día, mientras servían a los clientes habituales, muchos de los cuales expresaron su indignación por las críticas televisivas, la joven no dejaba de pensar en la injusticia de la situación. Su tía, la mujer que le había enseñado todo sobre cocina y dignidad, estaba siendo humillada públicamente por un chef cuyo principal talento parecía ser su telegenia. Esa tarde, aprovechando que Lucía estaba ocupada con un proveedor, Martina hizo algo impulsivo. Se dirigió al hotel donde se hospedaba el equipo del programa y pidió hablar con Clara, la productora que habían conocido. «Necesito que sepa algo sobre mi tía», dijo en cuanto la productora accedió a escucharla. «Ella no es una simple cocinera de pueblo». Clara la miró con curiosidad. «¿A qué te refieres?» Martina dudó un instante. ¿Estaba traicionando la confianza de su tía? «No», se dijo. Estaba defendiendo su legado. «Mi tía es Lucía Mendoza, pero hace 15 años era conocida como Lucía Vidal, la chef de Raíces, el restaurante con 3 estrellas Michelin en Barcelona». La expresión de Clara cambió completamente. «¿La maga Vidal? ¿La legendaria chef que desapareció? Eso es imposible. Puede comprobarlo, cambió su apellido después de dejar Barcelona, pero es ella». Clara comenzó a caminar nerviosamente por la habitación. «Esto es increíble. Si es cierto, sería la historia del año». Javier Ruiz humillando sin saberlo a la chef que una vez lo empleó, a la legendaria maga. «Espere», interrumpió Martina sorprendida. «¿Cómo sabe que mi tía empleó a Javier?» Clara sonrió. «Soy periodista gastronómica además de productora. Conozco la historia de Raíces. Javier Ruiz trabajó allí brevemente antes de lanzar su carrera. Nunca habla de ello en las entrevistas». Un plan comenzó a formarse en la mente de Clara, visible en el brillo calculador de sus ojos. «Necesito hablar con los directores del programa inmediatamente». Martina regresó al restaurante con sentimientos encontrados. Por un lado, sentía que había hecho lo correcto defendiendo a su tía. Por otro, temía su reacción cuando descubriera que había revelado su secreto. Esa noche, mientras cerraban, Lucía notó a su sobrina inusualmente callada. «Ocurre algo, Martina. Has estado dando vueltas como gato enjaulado toda la tarde». La joven estaba a punto de confesar cuando sonó el teléfono del restaurante. Lucía respondió, su expresión transformándose en sorpresa y luego en preocupación a medida que escuchaba. «Entiendo», dijo finalmente. «Estaré ahí». «¿Quién era?», preguntó Martina cuando colgó. «Clara, la productora del programa. Quieren vernos mañana en el ayuntamiento, donde están instalados. Aparentemente ha habido un giro inesperado en la competencia». Martina palideció. «Tía, tú hablaste con ellos, ¿verdad?». La voz de Lucía no revelaba enojo, sino una profunda resignación. «Lo siento, no podía soportar la injusticia, la forma en que ese hombre te trató, sin saber quién eres realmente». Lucía se sentó, repentinamente agotada. «Durante 15 años he sido simplemente Lucía Mendoza, la cocinera de El Rincón de Ana. He sido feliz así, Martina, lejos de esa vida de constante escrutinio, de egos y competencias. Pero renunciaste a tu legado». «No, lo transformé. Cada plato que sirvo aquí lleva conmigo todo lo que aprendí, pero sin la presión ni las expectativas que casi me destruyeron». Martina se arrodilló junto a su tía. «Entonces, ¿no iremos mañana?». Lucía miró por la ventana hacia el mar en calma. «Iremos.
pero no por las razones que ellos creen. A veces, Martina, necesitamos enfrentar nuestros fantasmas para seguir adelante. El ayuntamiento de Cadaqués, un edificio histórico del siglo XVIII, se había convertido en el cuartel general del programa televisivo. Cuando Lucía y Martina llegaron, fueron recibidas por Clara, cuya excitación apenas podía contener. Gracias por venir, señora Mendoza. O debería decir, Chef Vidal. Lucía mantuvo el rostro impasible. Hace mucho que no uso ese nombre. Clara las condujo a una pequeña sala de reuniones donde esperaban los directores del programa y un hombre de aspecto serio que se presentó como productor ejecutivo de la cadena. Señora Mendoza, comenzó el productor ejecutivo, o debería decir Chef Vidal, su sobrina nos ha revelado información extraordinaria sobre su identidad. Hemos hecho algunas verificaciones y, efectivamente, las fechas coinciden. Su desaparición de la escena gastronómica, su llegada a Cadaqués. No he venido a discutir mi pasado, interrumpió Lucía. Por supuesto, intervino Clara, pero entenderá que esto cambia completamente la narrativa de nuestro programa. El encuentro entre Javier Ruiz y usted no es casual. Es un reencuentro histórico entre dos figuras de la gastronomía con un pasado compartido. Lucía permaneció en silencio, mientras Martina observaba la situación con creciente inquietud. Queremos proponerle algo, continuó el productor. Una competencia especial fuera del formato inicial, usted contra Javier Ruiz, la maestra contra el antiguo aprendiz, sería televisión de primera categoría. Lucía soltó una risa seca. No estoy interesada en circos mediáticos. Le ofrecemos total control creativo, insistió Clara. Usted elegiría los platos, los ingredientes. Podría demostrar al mundo que la verdadera innovación no está en la tecnología o las modas, sino en el respeto a la esencia de la cocina, todo lo que siempre defendió. Lucía miró a Martina, cuyos ojos revelaban una mezcla de culpa y esperanza. ¿Y Javier? ¿Él sabe quién soy? Aún no, respondió el productor ejecutivo. Queremos capturar su reacción genuina al descubrirlo. Sería un momento único en televisión. Lucía se levantó. No participaré en algo que busca la humillación pública de nadie, ni siquiera de alguien que me ha menospreciado. Si quieren una competencia justa entre cocineros, con respeto mutuo, puedo considerarlo. Pero nada de sorpresas ni emboscadas. Los productores intercambiaron miradas. No era exactamente lo que buscaban, pero la presencia de la legendaria maga Vidal era demasiado valiosa para dejarla escapar. De acuerdo, concedió Clara. Hablaremos con Javier primero, pero necesitamos su compromiso de participar si él acepta. Lucía lo pensó unos instantes. Quizás había llegado el momento de hacer las paces con su pasado. Con mis condiciones, sí. Esa tarde, en una sala privada del hotel, Javier Ruiz escuchaba con incredulidad lo que los productores le comunicaban. La cocinera del pequeño restaurante que visité ayer es Lucía Vidal. La maga, imposible. La conocí y trabajé en su cocina. No se parece en nada. Han pasado 15 años, Javier, explicó Clara. La gente cambia. Javier se pasó la mano por el cabello, visiblemente alterado. ¿Y ahora qué? ¿Quieren que compita contra ella? ¿Después de cómo la critiqué sin saber quién era? Será una oportunidad única, insistió Clara. El encuentro que la gastronomía española lleva años esperando. Tras un largo silencio, Javier finalmente asintió. Lo haré, pero quiero hablar con ella primero, en privado. Al anochecer, en la terraza desierta de El Rincón de Ana, dos figuras se encontraban frente a frente después de 15 años. Lucía había accedido a la petición de Javier de reunirse sin cámaras ni testigos. Lucía, comenzó él, visiblemente incómodo. No sé por dónde empezar. Por la verdad, quizás, sugirió ella. Javier respiró profundamente. Te reconocí, desde el momento en que te vi. No de inmediato, pero cuando hablaste, cuando vi tus manos trabajando, supe que eras tú. Y aún así me criticaste como lo hiciste, precisamente porque eras tú, confesó Javier. Cuando te reconocí, toda la rabia del pasado volvió. Sentí que tenía que demostrar que había superado tus enseñanzas, que mi camino era mejor. Lucía lo observó detenidamente. Ya no quedaba mucho del joven impetuoso que había conocido, pero sí veía en él la misma inseguridad disfrazada de arrogancia. ¿Qué quieres de esta competencia, Javier? ¿Redención? ¿Venganza? ¿O simplemente ratings para tu programa?
Quiero cerrar un capítulo, respondió él con inesperada sinceridad. Cuando abandonaste Raíces me culpé durante años. Pensé que te había empujado al límite con mi ambición y mis exigencias. Luego me convencí de que había sido lo mejor, que nuestras filosofías culinarias eran incompatibles. Lo eran, confirmó Lucía. Siguen siéndolo. Pero ambas son válidas, concedió Javier. Eso es lo que he tardado 15 años en entender. Un silencio cargado de historia se instaló entre ellos. Finalmente, Lucía habló. Hagamos esta competencia entonces. No como un enfrentamiento entre enemigos, sino como un diálogo entre dos visiones de la cocina. Sin trucos televisivos ni humillaciones. Javier extendió su mano. De acuerdo, chef contra chef, en igualdad de condiciones. Lucía estrechó su mano, sellando un pacto que ninguno de los dos había imaginado posible 24 horas antes. La noticia de la competencia especial entre Javier Ruiz y la reaparecida Lucía La Maga Vidal corrió como la pólvora por los círculos gastronómicos españoles. En menos de 2 días, periodistas de revistas especializadas y críticos gastronómicos inundaron Cadaqués. El pequeño ayuntamiento tuvo que habilitar un espacio más grande para acomodar a la prensa y las cámaras. Para Lucía, la repentina atención mediática era justo lo que había evitado durante 15 años. Sin embargo, encontró en Martina un apoyo incondicional, protegiéndola de entrevistas no deseadas y ayudándola a prepararse para la competencia. ¿Estás nerviosa?, preguntó Martina la noche anterior al gran día, mientras ayudaba a su tía a seleccionar los ingredientes. Curiosamente, no, respondió Lucía. Durante años temí este momento, volver a estar bajo los focos, pero ahora que ha llegado, me siento en paz. Cocinaré como lo hago cada día, con honestidad. ¿Qué platos vas a preparar? Lucía sonrió enigmáticamente. Algo que cuente una historia. Mi historia. El día de la competencia, la plaza principal de Cadaqués se había transformado en un escenario culinario con 2 cocinas completamente equipadas frente a frente. Una multitud se agolpaba tras las vallas, mientras las cámaras se posicionaban estratégicamente para no perder detalle. Clara explicó las reglas para las cámaras. Cada chef prepararía 3 platos representativos de su filosofía culinaria. Un jurado compuesto por críticos gastronómicos y chefs locales respetados evaluaría los platos basándose en técnica, sabor, presentación y coherencia conceptual. Cuando Lucía y Javier ocuparon sus puestos, el contraste era evidente. Él lucía su impecable chaquetilla negra con detalles dorados, rodeado de utensilios de última generación. Ella vestía su sencillo uniforme blanco, sin adornos, y había traído consigo solo una caja de madera con sus cuchillos personales, incluido aquel viejo cuchillo japonés que Javier había menospreciado. «Bienvenidos a este duelo gastronómico histórico», anunció Clara para las cámaras. 2 visiones de la cocina española frente a frente. La innovación contra la tradición, el presente contra el pasado, o quizás el futuro. El público aplaudió entusiasmado mientras los jueces tomaban asiento. Entre ellos, Lucía reconoció a varios críticos que habían seguido su carrera años atrás, sus rostros ahora más envejecidos, pero con la misma mirada analítica. Chefs, tienen 3 horas para preparar sus menús completos. El tiempo comienza ahora. Javier se lanzó inmediatamente a trabajar con la energía y teatralidad que lo caracterizaban ante las cámaras. Sus movimientos eran rápidos, precisos, casi coreografiados. Sus asistentes, que el programa le había permitido traer, se movían sincronizadamente a su alrededor. Lucía, por su parte, comenzó con calma. Sacó los ingredientes que había seleccionado personalmente la noche anterior: pescados y mariscos frescos del Mediterráneo, verduras de huertos locales, hierbas aromáticas recién cortadas. Mientras Javier utilizaba sifones, nitrógeno líquido y otros elementos de cocina molecular, ella encendió un pequeño fuego tradicional para ahumar delicadamente unas gambas. Los comentaristas televisivos señalaban el contraste entre ambos estilos. Javier representaba la gastronomía espectáculo, visual, técnicamente perfecta. Lucía personificaba la conexión con la tierra, la transformación simple pero profunda del producto. A medida que avanzaba la competencia, un silencio reverencial se instaló en la cocina de Lucía. Incluso los camarógrafos,
acostumbrados a grabar chefs estrella, parecían hipnotizados por la precisión de sus movimientos, por la forma en que sus manos, curtidas por décadas entre fogones, trataban cada ingrediente con un respeto casi ceremonial. En un momento, Javier se detuvo brevemente para observarla trabajar. Algo en la concentración absoluta de Lucía le recordó por qué la había admirado tanto en sus inicios, por qué había querido trabajar en su cocina específicamente. Las 3 horas pasaron como un suspiro. Cuando Clara anunció el final del tiempo, ambos chefs tenían sus 3 platos listos para ser presentados. «Comenzaremos con el chef Javier Ruiz», anunció Clara. «Por favor, preséntenos su menú». Javier avanzó con confianza hacia la mesa del jurado. «Mi menú se titula Evolución. He querido mostrar cómo la cocina tradicional puede transformarse a través de la técnica y la ciencia sin perder su alma». Su primer plato era una deconstrucción de gazpacho en texturas, servido en una esfera de hielo que se derretía lentamente, liberando sabores en capas. «Buscamos que cada bocado sea una sorpresa, un descubrimiento», explicó con pasión. «La tradición reinventada». Su segundo plato era una falsa lubina sobre tierra comestible, donde lo que parecía pescado era en realidad una mousse de marisco texturizada, y la tierra era un crumble de aceitunas negras. El tercer plato, su postre, era un aire de tarta de Santiago sobre cristal de limón, una interpretación etérea del clásico postre gallego. Los jueces probaron cada creación con expresiones de genuina sorpresa y admiración. La técnica era impecable, los sabores reconocibles pero presentados de forma completamente innovadora. Cuando llegó el turno de Lucía, el público y los jueces se inclinaron hacia adelante con expectación. Durante 15 años, el mundo gastronómico se había preguntado qué habría creado la maga de haber continuado en la cima. Ahora tendrían su respuesta. «Mi menú se llama Retorno», explicó Lucía con voz serena, «porque al final todos volvemos a nuestras raíces». Su primer plato parecía engañosamente simple: pan, tomate y aceite. Pero cuando los jueces lo probaron, sus expresiones se transformaron. El pan había sido horneado con masa madre cultivada durante años, el tomate macerado lentamente con hierbas silvestres de la Costa Brava y el aceite infusionado con recuerdos mediterráneos, romero, tomillo y un toque de flor de naranjo. «La cocina no necesita disfraces», explicó Lucía, «solo necesita tiempo y respeto». Su segundo plato era una caldereta de pescador reinventada, la misma que había servido a Javier días atrás, pero elevada a su máxima expresión. Cada pescado y marisco había sido cocinado individualmente al punto exacto, luego armonizados en un caldo que condensaba el sabor del mar. Para su plato final, Lucía presentó Memoria, un postre que combinaba ingredientes de todas las regiones donde había vivido y cocinado: almendras de Mallorca, cítricos valencianos, chocolate del País Vasco. No era visualmente espectacular como el de Javier, pero cada bocado despertaba una emoción diferente, un recuerdo distinto. «La cocina es memoria», dijo mientras los jueces probaban pensativamente. «Es recordarnos quiénes somos y de dónde venimos». Cuando ambas presentaciones concluyeron, el jurado se retiró a deliberar. La tensión era palpable en la plaza de Cadaqués. Críticos gastronómicos tecleaban frenéticamente en sus móviles, enviando sus impresiones a publicaciones de todo el país. Lucía encontró a Martina entre la multitud y le sonrió. Independientemente del resultado, se sentía en paz. Había cocinado con honestidad, mostrando quién era realmente, sin máscaras ni pretensiones. Javier se acercó a ella, lejos de las cámaras. «Nunca dejaste de ser la maga», dijo con sinceridad. «Tu plato final me hizo recordar por qué me enamoré de la cocina». «Tu técnica es impresionante», reconoció Lucía. «Has llevado tu visión hasta sus últimas consecuencias, y eso requiere valor». Antes de que pudieran continuar su conversación, Clara anunció que el jurado estaba listo para dar su veredicto. La multitud guardó silencio mientras el presidente del jurado, un veterano crítico gastronómico, tomaba el micrófono. «Hemos presenciado hoy un diálogo excepcional entre dos filosofías culinarias», comenzó. «Dos caminos diferentes que, sin embargo, parten de un mismo amor por la gastronomía española.
Tras elogiar la creatividad y técnica de Javier, y la profundidad y autenticidad de Lucía, el crítico llegó al momento decisivo. Por decisión unánime, el jurado ha determinado que la ganadora de este duelo es... Un redoble de tensión recorrió la plaza. Lucía Vidal. La multitud estalló en aplausos. Los habitantes de Cadaqués, especialmente, vitoreaban con orgullo a quien durante años habían conocido simplemente como la amable cocinera de El Rincón de Ana. Martina corrió a abrazar a su tía con lágrimas de alegría. Los periodistas se abalanzaron para conseguir las primeras declaraciones de La Maga tras su retorno triunfal. En medio del caos de celebración, Lucía buscó a Javier con la mirada. Lo encontró apartado, con una expresión indescifrable. Cuando sus ojos se encontraron, él asintió levemente, en un gesto de reconocimiento y respeto. Clara se acercó entusiasmada a Lucía. «Esto es histórico. Todas las cadenas quieren entrevistas exclusivas. Varias editoriales ya han mostrado interés en un libro sobre su regreso. Y por supuesto, queremos proponerle un programa propio, El regreso de la maga, donde podría...» «No habrá regreso», interrumpió Lucía con firmeza. «Mi cocina sigue donde siempre ha estado estos últimos 15 años, en El Rincón de Ana. Pero, Chef Vidal, esta es una oportunidad única. El mundo quiere saber de usted, quiere su talento. El mundo puede venir a Cadaqués», respondió Lucía con una sonrisa serena. «Mi talento nunca se fue, solo cambió de escenario». Esa noche, mientras las celebraciones continuaban en el pueblo, Lucía y Martina regresaron a su pequeño restaurante. Sorprendentemente, Javier Ruiz las esperaba en la puerta. «Espero no molestar», dijo. «Quería hablar contigo una última vez antes de partir mañana». Lucía lo invitó a entrar. Los tres se sentaron en la terraza, con el mar como único testigo de su conversación. «Me has dado una lección hoy», comenzó Javier. «No solo de cocina, sino de integridad». «Todos aprendemos constantemente», respondió Lucía. «Yo también he aprendido observándote. Tu precisión técnica es admirable». Javier sonrió con melancolía. «Sabes, cuando dejé Raíces, estaba convencido de que mi camino era el correcto, que la innovación a toda costa era el futuro. He conseguido éxito, fama, mi propio programa de televisión, pero algo siempre ha faltado». «¿El alma?», sugirió Martina. «Quizás», admitió él. «O tal vez la honestidad. He estado tan ocupado impresionando que olvidé emocionar». Lucía lo observaba con comprensión. «Nunca es tarde para reconectar con lo esencial. He estado pensando», continuó Javier. «Voy a tomarme un tiempo, alejarme de las cámaras, quizás viajar, redescubrir por qué empecé a cocinar en primer lugar». «Suena como un excelente plan», aprobó Lucía. Javier dudó un momento antes de hacer su siguiente pregunta. «¿Aceptarías a un viejo aprendiz en tu cocina por unas semanas? No para tu restaurante, sino para reaprender». La petición sorprendió tanto a Lucía como a Martina. La joven miró a su tía, curiosa por su respuesta. «Mi cocina siempre está abierta para quien busca con sinceridad», respondió finalmente Lucía. «Pero tendrás que dejar tu ego y tus cámaras en la puerta». «Trato hecho», sonrió Javier extendiendo su mano. En las semanas siguientes, Cadaqués vivió un extraño fenómeno. La noticia del regreso de Lucía la Maga Vidal, seguida de su rotunda negativa a volver al mundo de la alta gastronomía, provocó una fascinación internacional. El Rincón de Ana se convirtió en destino de peregrinaje para aficionados y profesionales de la cocina. Para sorpresa de muchos, en la cocina del pequeño restaurante podía verse a Javier Ruiz, el mediático chef estrella, trabajando silenciosamente como un aprendiz más bajo la tutela de Lucía. Sin cámaras, sin equipos de producción, solo un cocinero redescubriendo su pasión. Las reservas en El Rincón de Ana se extendían ya a meses vista, pero Lucía se negó a ampliar el local o subir los precios. La buena cocina requiere atención personal. «No podemos servir más mesas de las que podemos atender con excelencia», explicaba a quien quisiera escucharla. Una tarde, mientras preparaban el servicio, Martina encontró a su tía contemplando el mar desde la ventana de la cocina. «¿Algún arrepentimiento?», preguntó colocándose a su lado. Lucía sonrió. «Solo de no haberte contado antes mi historia completa. Te habría ahorrado el shock de descubrirlo así. Creo que todo sucedió como debía», reflexionó Martina. «Si me lo hubieras contado,
habría insistido en que volvieras al mundo de las estrellas. No habría entendido tu elección hasta ver lo que vi estas semanas. ¿Y qué has visto? Que la verdadera maestría no está en los reconocimientos ni en las técnicas más avanzadas, está en ser fiel a uno mismo y cocinar con el corazón. Lucía abrazó a su sobrina. Has aprendido la lección más importante. Ahora estás lista para encontrar tu propio camino. ¿Mi propio camino? Javier regresará a Madrid la próxima semana. Me ha hablado de un nuevo concepto de restaurante que quiere abrir. Más honesto, más personal. Me preguntó si conocía a alguna joven chef talentosa que pudiera acompañarlo como socia. Los ojos de Martina se abrieron con sorpresa. ¿Yo? Pero aún me falta tanto por aprender. Siempre nos falta por aprender. Lo importante es mantener esa humildad. Javier está redescubriendo su pasión. Y tú podrías aportar frescura y autenticidad a su nueva aventura. ¿Y tú? ¿Estarás bien aquí sola? Lucía volvió a mirar hacia el mar. Nunca estoy sola en mi cocina. Me acompañan todos los recuerdos, todas las lecciones, todas las personas que me han formado. Además, es hora de que escribas tu propia historia. 6 meses después, la revista gastronómica más prestigiosa de España publicaba un extenso artículo titulado Renacimiento y legado, la nueva cocina española después de la maga. En él se detallaba cómo el reencuentro entre Lucía Vidal y Javier Ruiz había desencadenado un movimiento de reflexión en el mundo culinario sobre la autenticidad, el respeto al producto y el equilibrio entre innovación y tradición. El nuevo restaurante de Javier Ruiz y Martina Mendoza, Diálogo, se había convertido en el más comentado de Madrid. No utilizaba técnicas moleculares ni presentaciones imposibles. Su propuesta era sencilla, un puente generacional entre la sabiduría tradicional y la creatividad contemporánea. En Cadaqués, el Rincón de Ana seguía siendo el mismo pequeño restaurante de siempre. Lucía continuaba cocinando personalmente cada servicio, rechazando ofertas millonarias por franquiciar el concepto o expandirse a otras ciudades. Para ella, la victoria no había sido ganar aquella competencia televisada, sino redescubrir la paz en su cocina y ver cómo su legado continuaba a través de Martina y, sorprendentemente, a través de Javier. La verdadera magia, como siempre había creído, no estaba en los fuegos artificiales de la cocina espectáculo, sino en la honestidad del plato que conecta con el comensal, que le habla de raíces y memoria, que le recuerda quién es y de dónde viene. Y así, cada noche, mientras cerraba su pequeño restaurante y contemplaba el Mediterráneo bajo las estrellas, Lucía Mendoza, antes conocida como la Maga Vidal, sonreía con la satisfacción de quien ha encontrado su lugar en el mundo. No necesitaba estrellas Michelin para brillar, su luz propia era más que suficiente. ¿Y tú? ¿Qué calificación le darías a esta historia del 1 al 10? ¿Desde qué parte del mundo la estás viendo? ¿Tienes alguna historia de redención o reconciliación que te gustaría compartir? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más historias que te harán reflexionar sobre el verdadero significado del éxito y la felicidad.